Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? va? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo está? Bueno, un poquito con algunos problemitas técnicos para poder salir, pero superándolos, ¿no es cierto? Lo importante es que acá estamos y la charla se va a dar, así que muchas gracias a los que estén viendo la... Gracias por esperar. Exactamente, gracias por esperarnos y gracias a los que lo vean después También, en nuestra cuenta de sí, YouTube. porque estuvimos promocionando un montón YouTube, pero sobre la marcha tuvimos que cambiar a Facebook. De todas formas va a quedar subido al canal, así que bueno, esperemos que sea el primero de muchos videos o salidas en vivo, ¿no? Bueno, y acá vamos a presentarnos porque tenemos en la placa quiénes somos. Y estamos apareciendo en este momento 4 personas. Voy a nombrarlas: Susana Pacheco, María Di Prisco, Claudia Valenzuela, Pablo Caracuel anda por ahí, y Miriam Ibaldi también está por ahí haciendo de soporte, y quien les habla soy Laura Ruiz. Bueno, no sé, chicas, ¿quieren presentarse un poco más? Bueno, mi nombre es Claudia, como lo comentó Laura. En realidad muy contenta por esta primera charla que vamos a dar. Bueno, lo mío es la geología, me gusta mucho, pero de todos modos somos naturalistas de alma, así que nos gusta un poquito de todos los bichos, las plantas, y por eso estamos acá. Así que muchas gracias. bueno, yo sigo, si me dejan. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Bueno, claro. mi nombre es, mi nombre es Susana, al igual que Claudia soy geóloga, pero también de alma naturalista, y bueno, feliz de estar acá compartiendo este evento y conmemorando el Día Mundial Internacional de los Humedales, con todas estas compañeras y compañeros. Así que bueno, disfrútenlo. Ahí voy entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Mariel. Yo tengo una formación como guía de turismo, soy museóloga. Eso me acercó al Museo de Ciencias Naturales y al amor, digamos, por la naturaleza en todas sus formas. Así que feliz de estar en este proyecto y ojalá que sean muchas más charlas y muchos más encuentros. Así que bienvenidos a todos. Bueno, si no está Pablo por ahí, voy a tomar la Teniendo algunos posta. problemas de conexión. Dale. Así que yo diría que Bien, arranquemos. sí, puede pasar, puede pasar. Y Puede bueno, pasar, y por último yo soy Laura Ruiz, soy naturalista, técnica en conservación de la biodiversidad, un montón de cosas. También guía del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Hago un montón de cosas por todas partes, así que los que me conocen ya saben que estoy metida por todos lados. Y amo ser guía y transmitir toda la pasión por la naturaleza, por los mamíferos marinos sobre todas las cosas, así que ahí está como más mi corazoncito. Pero bueno, de todo un poco. Acá les voy a mostrar, a ver si pasa, las siguientes. ¿Vamos? Ahí, se me pasó. Ahí está. Aquí estamos. Ahí arrancó. Bien, acá estamos todos, entonces nos pueden ver. Pablo, que no estaba ahora por sus problemas técnicos, y Miriam también, que está formando parte de este equipo, aunque no esté presente en este momento. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces hablando un poco de lo que nos trae hoy, que es el día de, estamos celebrando el Día de los Humedales. ¿Sí? Bien. En este momento, en este año, lo que vamos a tratar es sobre los humedales y el agua, que ese es el tema que nos convoca este año desde Wetlands Internacional, que es un sitio que promueve el cuidado de los humedales a nivel internacional. Los humedales
¿sí? Este hermoso día que se celebra cada año el 2 de febrero, como ya pasó esta semana y se estuvo viendo en un montón de lugares, y estuvimos escuchando un montón sobre los humedales, se conmemora porque se adoptó en una convención en Ramsar, que es una ciudad iraní, en el año 1971, esta protección hacia los humedales. Como ven acá en esta fotografía, es sobre la Reserva Ecológica Costanera Norte, están viendo un espejo de agua. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito bien cuáles son humedales y vamos a ver de la importancia también de todos ellos. ¿Sí? Pero ahora lo que les quiero mostrar es que tengan en cuenta esto. Esta reserva de Costanera Norte se encuentra en Buenos Aires, para quienes estén escuchando esta charla desde otro lugar u otro país, y se encuentra aquí emplazado la Universidad de Buenos Aires. Así que es un lugar súper importante que se está promoviendo su cuidado, su conservación. Bueno, y como les decía, esta campaña del 2021 destaca la contribución de los humedales en la cantidad y la calidad del agua dulce de nuestro planeta. ¿Y por qué el agua dulce? Porque el agua dulce es el agua que utilizamos todos los seres vivos para beber, los seres humanos, por supuesto, y que está relacionada con el desarrollo de toda nuestra vida. Por lo tanto, los humedales, el agua y la vida son inseparables. Y esto es el lema de este año, que nosotros también adherimos para conmemorar y poder conversar sobre los humedales. Bueno, entonces vamos, más o menos, a lo mejor se estuvieron dando cuenta de qué es un humedal, de qué se trata, ¿no es cierto? Acá vamos a definir un poquito unas palabras técnicas, ¿sí? Los humedales son áreas terrestres que están cubiertas o inundadas o saturadas por agua, que puede ser de manera temporal o permanente, que vamos a ver que en ciertos momentos tienen o no agua. Entonces, mientras tengan agua, van a proveer un montón de servicios, un montón de posibilidad de vida a distintos animales. Estos lugares, estas áreas que están cubiertas por este agua, pueden estar divididas, o se las suele dividir en 3 grupos, como para ordenar un poco. Las que son continentales, ¿sí? Abarcan los marismas, las charcas, los ríos, lagos, llanuras de inundación, pantanos, cualquier espejo de agua que ustedes puedan reconocer dentro de lo que es el continente. Hay costeros, marismas de agua salada, estuarios, mallines, albúferas o lagunas litorales, arrecifes de coral. En la costa marina decimos que el humedal está compuesto por un área hasta los 6 metros de profundidad en marea baja. Y también hay humedales que son artificiales, porque hasta ahora veníamos nombrando todos los naturales. Los artificiales pueden ser estanques piscícolas, como ven ahí, arrozales, salinas, que también hay salinas naturales, pero también hay salinas artificiales. Así que cualquier embalse, por ejemplo, también puede ser considerado un humedal con el correr del tiempo, cuando empiezan a restablecerse ciertas relaciones y ciertos vínculos entre la biodiversidad, y entonces ahí empezamos a encontrar un cierto ecosistema. Bien, y en la foto que están viendo es una turbera de Tierra del Fuego. Estamos hablando de nuestro país, en Argentina, la provincia más austral de nuestro país, está cubierta mayormente por turberas. ¿Qué es esto? Sobre la superficie del terreno hay un gran colchón de plantas que se van descomponiendo y que siguen permaneciendo ahí, y que se transformaron a través de los miles de años en una gran esponja. Y lo que hace es absorber el agua de lluvia. Y esto permite que hayan asentamientos humanos cerca de estos lugares, porque van a chupar todo ese agua de las lluvias y van a evitar que se inunden las ciudades. Y esto es lo que sucede en nuestra querida Tierra del Fuego,
con las ciudades que están cercanas a las turberas. Bueno, les voy a mostrar unas fotos para ilustrar un poquito la biodiversidad que podemos encontrar. Van a ver un pato sobre la derecha, que está tomada esta foto de la laguna de Rocha. Patos son aves acuáticas, que son las que primero caracterizamos cuando hablamos de los humedales. Y van a ver a la izquierda una foto de los arrecifes de corales del canal Beagle. Seguimos en Tierra del Fuego. En el canal Beagle podemos encontrar un montón de animales, como los corales, como las estrellas de mar, erizos, asociados con vegetación, con algas, y todo esto forma un ecosistema que permite el desarrollo de mucha vida, de muchos seres vivos en esos lugares, ¿sí? Van a ver que todas las fotos tienen un crédito porque pertenecen a unos fotógrafos, por ejemplo, el de los arrecifes de corales, son de Mariano Rodríguez, de Argentina Submarina, una página que se los recomiendo que visiten. Bien, seguramente se van a preguntar por qué digo corales y digo canal Beagle. Hay corales, hay arrecifes de corales en agua fría también, no solamente los de agua cálida. Bien. Y si vamos un poco más allá a hablar sobre la cantidad de humedales que tenemos en el mundo, Ramsar declaró 2.331 sitios como humedales de importancia. En nuestro país tenemos unos 23 sitios declarados sitios Ramsar, sitios que son humedales de importancia, que comprenderían un 23% de la superficie. Argentina aprueba la Convención de Ramsar en el año 1991. Esta convención ya tenía 20 años para ese momento, ¿sí? Y por medio de una ley que es la 23.919, que entra en vigor recién en septiembre de 1992. Bien, y por otro lado, los sitios Ramsar, muchos de ellos son categorizados como AICAS. Las AICAS, como bien pueden leer ahí, son áreas importantes para la conservación de las aves. Están relacionadas con ese grupo de animales, porque estos animales, estas aves acuáticas, necesitan sí o sí de estos lugares para desarrollarse, para hacer sus nidos, para reproducirse. Algunos los utilizan como estación de servicio cuando están migrando y necesitan detenerse en algún lugar para de nuevo continuar con esa migración. Entonces, estos sitios son declarados con esta importancia. 20 de estos 23 lugares que tenemos en nuestro país son AICAS. Y además tenemos muchas AICAS más en nuestro país, tenemos 273, que sería el equivalente del 12% de la superficie de nuestro país. Así que miren que es muy importante, es importante esto, más allá del número, conocerlos y saber por qué, porque así podemos apoyar la conservación, la protección de estos lugares. Acá en esta foto lo que ven es un cangrejal en Punta Rasa, también en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esto es la costa marina ya. Si pensamos en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver lo primero el Río de la Plata, que se une con el mar argentino. ¿Sí? Acá el Río de la Plata es un estuario, y que quiere decir que es una mezcla de agua salada, agua de marina, con agua dulce del río. Y así que, bueno, tenemos un cangrejal cerca de esa unión, que es un humedal de importancia. Y es imprescindible que cuando hablamos de los humedales, hagamos todo lo posible por protegerlos y a través de leyes, que sería lo mejor para su gestión. Por eso es que en Argentina, desde el 2013, que se viene peleando por una ley de humedales, en aquel momento, ya para el 2015 queda sin efecto, ya no se sigue con esa ley, pero en el 2020
un grupo de diputados y de senadores presentan 15 proyectos de ley. Y para el 5 de agosto lo empiezan a poner en cuenta en la Cámara de Diputados. Luego, estos 15 proyectos se unifican en 10 proyectos como para empezar a tratarlos y llevar a cabo el desarrollo de una ley de humedales. Pero en diciembre esto queda sin efecto. No continúan con este tratamiento de esta ley. Así que durante el 2020, durante el desarrollo de la pandemia, desde nuestras casas y un montón de lugares, estuvimos viendo desgraciadamente un montón de desastres naturales o no en nuestro país, un montón de incendios, que la gente estuvo pidiendo, por favor, porque se declare una ley de humedales que va a ayudar a proteger esos lugares que han sido quemados. La ley de humedales técnicamente se llama Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales. ¿Sí? Ese es el nombre que le da una protección total a estos espacios. Así que lo que yo quiero invitarlos es a que busquen este hashtag que fue tendencia durante el 2020, que quiere decir Ley de Humedales Ya, que se utilizó un montón, y a través de esto la gente organizó campañas para juntar firmas para que se apruebe esta ley de humedales. ¿Bien? ¿Y por qué son importantes los humedales? Tantos hablamos, algo dije al principio, seguramente están pensando en por qué son tan importantes. Acá en esta foto, como les dije, tenemos un montón de fotos de claros ejemplos de humedales en nuestro país, y esta foto es de la Reserva Natural Ciudad Evita. Este lugar, los vecinos la protegen un montón, porque también hay un montón de intereses en el medio que hacen que corra peligro esta reserva, y fíjense que esto es un gran humedal, tienen un bosque, mucha cantidad de aves, un grupo de animales que no he nombrado hasta ahora, pero que están ligados y dependen 100% de su vida, son los anfibios de los humedales, del agua. Entonces, imagínense la importancia que puede tener proteger estos lugares, ¿sí? Así que, ¿por qué son importantes? Porque, para decirlo con palabras técnicas, brindan servicios ecosistémicos, ¿sí? A ver, para hablar un poco sobre los servicios ecosistémicos, vamos a hacer un pase. ¿Está Pablo? ¿Pablo está? ¿Pudo ingresar a la sala? Pablo está con algunos problemas de conexión todavía. ¿Sigue? Bueno, sigo con esto, con los servicios ecosistémicos, para contarles un poquito. Acá vamos a ver, en principio, esta foto es del delta del río Paraná. Como les había contado antes, es un estuario, el río de la Plata, en la desembocadura del río Paraná, ¿sí? y del río Uruguay. Fíjense la cantidad de vida, de vegetación que hay, que contiene el agua, ¿sí? cuando llega a la orilla del continente. Y hablando un poco sobre los servicios ecosistémicos, uno de ellos son los servicios de abastecimiento. Los humedales nos suministran alimentos, porque podemos pescar, obtenemos pescados con los que nos alimentamos, o cualquier tipo de animal marino, ¿no? Cuando comemos mariscos, por ejemplo. También nos suministran agua dulce, fibras, maderas, combustibles. Tal vez están viniendo a la memoria de ustedes un montón de ejemplos sobre esto. También hay un grupo que son servicios de regulación. ¿Por qué? Porque los humedales lo que hacen es regular la calidad del aire, ¿sí? La calidad del agua. Antes les había contado que las turberas absorben un montón de agua de lluvia
y eso evita que una ciudad se inunde. Entonces, bueno, esto es un servicio de regulación para el control de las inundaciones, por ejemplo. Otro servicio ecosistémico sería el llamado servicio de apoyo, porque ofrecen espacios en donde vivan plantas y animales. Entonces esto va a permitir que haya una diversidad de especies, que se mantenga una genética en ese lugar, que no estén siempre los mismos grupos de animales, y entonces que empiecen a relacionarse con otras poblaciones y empiecen a haber una diversidad genética que enriquezca el lugar. Y por último, tenemos los servicios culturales. Los humedales, y acá nos compete a los humanos, ¿sí? Son fuentes de inspiración. ¿A quién no le gusta irse de vacaciones cerca de un lugar donde hay un espejo de agua, la costa del mar, un río, una laguna? Un montón de gente va a meditar, entonces nos da una identidad cultural también todo esto, ¿no es cierto? Y también nos llena el alma. Así que bueno, este es el servicio cultural, donde también podemos hacer educación ambiental. En muchos humedales se hacen visitas guiadas, y hoy lo que estamos haciendo, utilizando los humedales, es educación ambiental. Estamos promoviendo el conocimiento de estos lugares y la conservación, la protección de estos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá tenemos un poco lo que sería en los servicios ecosistémicos, y algunos ejemplos pueden verlos acá en las fotos. Ven un arrozal, entonces acá nos está dando alimentos, antes nombré a los peces. Dentro de los culturales, el avistamiento de aves, que lo enlazo con las aicas, y así como avistamos aves, también los naturalistas vamos y vemos hasta el último insecto que encontramos en alguna planta, así que podemos pasarnos horas en estos lugares. Y la pesca, por último, en la foto de abajo, que también nos brindan alimentos. Y cuando también dijimos uno de los servicios ecosistémicos, que era un refugio de biodiversidad, es porque en los humedales habita un 40% de la biodiversidad mundial. Habita y se reproduce. Y acá tenemos otro ejemplo. Antes nombré a los anfibios, y ahora estoy mostrando una foto donde hay tortugas, hay reptiles que viven en el agua, y las tortugas también dependen del agua, en este caso las tortugas de laguna, como vemos acá, y esta foto pertenece a una reserva urbana, que es el Renacer de la Laguna, y que también se encuentra dentro de una institución de la Universidad de Buenos Aires, y esto es dentro de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde bueno, también yo aporto con mi granito de arena, trabajando con un hermoso grupo que estamos trabajando desde primera hora para proteger este lugar y declararlo reserva con todos los papeles. Bueno, algunas imágenes más. En este caso de Laguna de Rocha, que es otra reserva urbana en la provincia de Buenos Aires, con un humedal, y acá tenemos una garza mora, y acá también tenemos la foto de un camalote, que es que veníamos hablando un montón de animales, y acá vamos a hablar un poquito de las plantas flotantes, por ejemplo, como este camalote, que tiene toda una arquitectura que le permite flotar en el agua, desarrollarse, tomar los nutrientes. Y por otro lado, las plantas acuáticas tienen la capacidad de absorber toxinas y empiezan a depurar el agua. Por eso es que se utilizan un montón cuando se hacen fitorremediación, cuando se empiezan a sacar un poco la contaminación de las aguas. Bueno, acá hay una foto muy linda de nuestra flor nacional, del ceibo, este árbol, que lo ven acá también de esta reserva Laguna de Rocha, y una foto de un parque nacional, que es el Parque Nacional Iberá, que también es un humedal de importancia, y es el segundo en importancia en la cantidad de agua dulce que provee para el uso humano. Así que imagínense, si alguien fue
a la Laguna Iberá, al Parque Nacional Iberá. Es un lugar bellísimo, es un humedal de importancia. Espero que mucha gente pueda conocerlo y cuidarlo. Bien, entonces los humedales y el agua, que es el tema para este año, están ligados porque los humedales actúan, vamos a repetir un poco lo que veníamos diciendo, son como filtros limpiando el agua de los contaminantes por el efecto de las plantas, este trabajo que realizan, como les conté. Funcionan como esponjas, evitando las inundaciones, como les conté sobre las turberas, y mitigan el impacto de las sequías. Por eso es tan importante conservar los humedales, no taparlos, evitar la construcción sobre ellos, protegerlos porque no son lugares abandonados, son lugares ricos en biodiversidad que necesitamos conservar porque necesitamos tener humedales para poder desarrollarlos. Perdón, la foto anterior pertenece al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en provincia de Buenos Aires. Antes era llamado Reserva Otamendi, Reserva Provincial Otamendi, y se lo ha categorizado como Parque Nacional, así que bienvenido a sumar Argentina un Parque Nacional más. Muy bien, ahora sí, Clau, todo tuyo. Yo. Bueno, precisamente como el tema de este año son los humedales y el agua, vamos a hablar un poquito sobre la distribución del agua en el planeta, ¿sí? Porque a veces uno piensa en el agua y piensa en la canilla y en realidad es un tema bastante más extenso, ¿sí? Fíjense que para ilustrar esto lo que hicimos fue poner una imagen vista desde el espacio de nuestro planeta. Y si bien se ven diferentes cosas, algo que llama mucho la atención es el azul del agua, cómo resalta el agua. Y esto tiene que ver con que el agua abarca gran parte de la superficie de nuestro planeta. De hecho, el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Y esto, si bien es una bendición, a veces también se presta para confusiones. ¿Por qué? Porque a veces la gente cree que al tener tanta agua, el agua es un recurso ilimitado, ¿sí? Y que podemos hacer uso y derroche del agua porque nunca la vamos a perder. Sin embargo, tengan en cuenta que de este 70%, digamos, de la superficie terrestre que está cubierta del agua, no toda el agua está disponible para uso humano. ¿Por qué? Porque de toda esta agua que tenemos, la mayoría está en los océanos y en los mares. Fíjense que el 97,5% de estas aguas está en los océanos, ¿sí? Que es un agua demasiado salada para nuestro consumo. Si bien es excelente para la vida de un montón de organismos, para nosotros no lo es, ¿sí? Y nos queda apenas un poquito, que es el 2,5% de agua dulce y salobre. ¿A qué me refiero con agua salobre? A aguas que, si bien tienen algo de contenido de salinidad, son todavía aptas para consumo humano, pero si comparan ambos números, es muy poca la cantidad de agua dulce que tenemos. Y encima, si empezamos a ahondar un poquito más, vamos a ver que de toda esta agua dulce que tenemos, casi toda está congelada en los glaciares, en los casquetes polares, ¿sí? Ya sea como hielo o como nieve. Casi el 70% está de esta manera. Fíjense que nos va quedando cada vez menos. Y el 30%, casi el 30% restante, está contenida bajo la superficie de la Tierra, por lo cual, si bien puede ser agua apta para el consumo humano de buena calidad, no es fácil acceder a ella, ¿sí? ¿Qué nos va quedando? Menos del 1% de agua superficial a la cual sí realmente podemos acceder y de la que podemos hacer uso. Sin embargo, tengan en cuenta que esa agua no es solamente para nosotros, es el agua que compartimos con todos los otros organismos que viven en el planeta, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Simplemente para que tengan en cuenta que el agua no es un recurso limitado. De vuelta, uno a veces con esta idea del ciclo del agua, de la continuidad del agua, tiene la idea de que se puede usar y derrochar tranquilamente. Pero no, el agua es un recurso limitado. De hecho, permanentemente, todos los días, nosotros perdemos agua como planeta, ¿sí? Por reacciones químicas que ocurren en la atmósfera. O sea que todos los días un poquito menos de agua en el planeta tenemos. Y si encima a eso le sumamos la contaminación que nosotros ejercemos sobre el planeta, imagínense que la reserva en algún momento se puede acabar, ¿sí? Y obviamente esto sería un problema enorme para todos. Bueno, con respecto a los usos que nosotros le damos al agua, uno está acostumbrado a pensar en el uso doméstico. Sin embargo, el uso doméstico es el menor
en porcentaje. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de agua que se gasta en lo que es la agricultura y la ganadería, ¿sí? Casi un 70%. Después sigue la actividad industrial con un casi 20% y el restante somos nosotros con el uso doméstico en nuestros hogares, ¿sí? Sin embargo, esto no nos excusa de hacer una buena gestión del agua. Tengan en cuenta que aunque el uso que nosotros le damos en casa sea el menor, de todos modos podemos hacer muchísimas cosas para ahorrar agua en nuestros hogares, ¿sí? Siguiente, Lau, por favor. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el ciclo del agua. Yo les había nombrado antes el ciclo del agua y quizás muchos lo hayan visto quizás en el colegio. Yo me acuerdo haberlo visto en el colegio primario, ¿sí? Pero básicamente el ciclo del agua se refiere a este movimiento continuo que tiene el agua entre los diferentes compartimentos de la hidrosfera. ¿A qué me refiero con hidrosfera? Al conjunto de aguas que tenemos en el planeta, ¿sí? Ya sea los océanos, los mares, las lagunas, los glaciares, ¿sí? Y fíjense que el agua está en permanente movimiento. Y si bien existen algunas reacciones químicas que ocurren en este traspaso de un lugar a otro, lo principal que ocurre son reacciones físicas. Hay cambios físicos, el agua cambia de un estado a otro, ¿sí? De hecho, vemos que podemos tener agua en forma de vapor de agua, podemos tener agua en forma de nieve, en forma de hielo, ¿sí? Y fíjense que precisamente como es un ciclo, hay diferentes procesos que ocurren que se van repitiendo permanentemente, ¿sí? Básicamente son 5 procesos: la evaporación, la condensación, la precipitación, la escorrentía y la infiltración, ¿sí? Evaporación es muy sencillo. Imagínense un cuerpo de agua, ¿sí? Que está sometido al calor. Entonces lo que empieza a pasar es que el agua que estaba líquida empieza a convertirse en vapor de agua, ¿sí? Y pasa en estado gaseoso hacia la atmósfera, donde se incorpora a la atmósfera. Deja la hidrosfera, pasa a la atmósfera, ¿sí? ¿Esto por qué puede ocurrir? Principalmente por altas temperaturas. Pero tengan en cuenta que muchas veces esto también ocurre porque las moléculas que están en la parte superior del agua, al no tener nada que las contenga por encima, se pueden escapar, ¿sí? El aire es mucho más liviano, entonces se pueden escapar y se incorporan a la atmósfera. Estas gotitas, una vez que llegan a la atmósfera, se empiezan a juntar, estas moleculitas se empiezan a juntar formando pequeñas gotitas. Y a su vez esas gotitas van formando nubes, ¿sí? Estas nubes que se forman es lo que corresponde al proceso de condensación, ¿sí? Que se mantienen flotando en el aire porque las condiciones de presión y temperatura se lo permiten. Sin embargo, puede pasar que la temperatura baje y que estas gotitas se empiezan a juntar entre sí, a formar gotas cada vez más pesadas, más grandes. Y llega un punto en el que son tan pesadas que no se pueden mantener en el aire y lo que pasa es que caen, precipitan. Pueden precipitar como lluvia, pueden precipitar como nieve, pueden precipitar como granizo, pero vuelven otra vez hacia la superficie de la Tierra. Fíjense cómo primero subió, ahora vuelve a bajar, ¿sí? Y una vez que está en la superficie de la Tierra, pasa algo muy interesante, porque acá se dividen en 2 caminos. Puede ocurrir que simplemente circule por la superficie de la Tierra de vuelta hacia los océanos, que es lo que se conoce como escorrentía, y que es lo que vemos, por ejemplo, en los ríos, o que se infiltre a través de la Tierra y se acumule en reservorios subterráneos, que son los acuíferos, ¿sí? Uno diría, bueno, pero si queda confinado en el acuífero, se pierde del ciclo. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque no se olviden que todo en la Tierra está interconectado y las plantas hacen muchísimo por este proceso también. ¿Por qué? Porque a través de sus raíces van absorbiendo el agua que está en los acuíferos y la devuelven hacia la atmósfera a partir de la evapotranspiración. Así que fíjense cómo el agua que estaba confinada vuelve otra vez al ciclo, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, Lau. Y yo les hablaba recién de los reservorios que están por debajo de la superficie terrestre, que son los acuíferos, ¿sí? Seguramente muchos habrán escuchado el término napa, ¿sí? O acuífero, y uno lo primero que se imagina son ríos subterráneos corriendo por debajo de la tierra. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Tengan en cuenta que si bien en algunos lugares eso puede pasar, imagínense un acuífero más que como un río subterráneo, como una esponja, ¿sí? Un acuífero es una roca muy porosa, muy permeable, que puede absorber, recibir y contener, por ejemplo, el agua de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua queda cuidada, queda protegida en ese sector. Y en general muchos acuíferos suelen tener capas que los protegen por encima o por debajo, que son capas de arcillas impermeables. Entonces eso, por ejemplo, los protege también de la contaminación, ¿sí? Sin embargo, como los poros del acuífero se comunican entre sí, el agua puede circular libremente y a veces puede viajar cientos o miles de kilómetros. Esto nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer pozos de extracción y sacar agua desde un pozo, ¿sí? Para poder utilizar el agua del acuífero, ¿sí? Lau, por favor, la siguiente.
Bueno, hasta ahora venimos hablando del agua en el planeta, del agua subterránea, pero la pregunta es, yo cuando abro la canilla, ¿el agua que tomo, de dónde viene? ¿Sí? Y si bien nosotros vamos a hablar puntualmente de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos situados ahora, tengan en cuenta que en general el agua se saca más o menos de los mismos lugares en todo el planeta. Por favor, la aula que sigue. En general el agua se va a sacar de dos lugares, o aguas subterráneas o aguas superficiales. Con aguas subterráneas me refiero a los acuíferos que les comentaba recién, y con aguas superficiales a todo lo que son ríos, lagos, lagunas, embalses incluso también, ¿sí? Cuerpos de agua artificiales hechos por el hombre. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, AISA, que es la empresa que se encarga de la potabilización y la distribución del agua potable, la toma directamente del Río de la Plata. ¿Sí? Tengan en cuenta que como estamos en Buenos Aires, el Río de la Plata está pegado a nuestra ciudad. Y esto es una costumbre que se tiene más o menos desde 1850. ¿Por qué? Porque el casco urbano de la ciudad siempre estuvo pegado al Río de la Plata. Entonces, lo más lógico era sacar el agua de la fuente más cercana. Sin embargo, lugares más alejados, por ejemplo, lo que sería el Partido de la Matanza, que en aquel momento era Campo o Moreno, u otros lugares que hoy son parte del conurbano bonaerense o incluso de la misma ciudad, no podían llegar hasta el río. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían perforaciones, hacían aljibes y sacaban el agua de los acuíferos que estaban en esta zona. En esta zona, ¿qué acuíferos tenemos puntualmente? Dos: el acuífero Puelche y el acuífero Pampeano. Que de vuelta son estas esponjas que yo les contaba antes que absorben el agua. Tengan en cuenta que hoy en día en muchos lugares, incluso acá del conurbano, se sigue usando el agua de pozo, ¿sí? De hecho, les cuento, cuando yo era chiquita, en mi casa se usaba agua de pozo también. Pero tengan en cuenta que esa agua no es del todo segura. ¿Por qué? Porque esa agua, para ser segura y para poder beberse, debería tener un proceso previo de potabilización. Porque actualmente tanto el acuífero Puelche como el Pampeano están sumamente contaminados. ¿Principalmente por culpa de quién? Por culpa nuestra, como siempre. ¿Por qué? Porque en gran parte de estos lugares no hay cloacas. Entonces lo que se hace es que los efluentes cloacales van directamente hacia la tierra. Y cualquier cosa que uno tire en la tierra, tarde o temprano va a terminar en el acuífero. Entonces termina contaminando el acuífero. Entonces cuando uno saca agua del acuífero, ¿con qué se encuentra, por ejemplo? Con virus de hepatitis, con salmonela, con Escherichia coli, cosas que uno definitivamente no quiere consumir porque no se quiere enfermar. ¿Qué otras cosas encontramos, por ejemplo? Metales pesados, cromo, cadmio, encontramos arsénico también. Y algo que también encontramos muchísimo, por ejemplo, en el Puelche, son nitratos. Que los nitratos vienen también digamos, de la mala gestión de los efluentes cloacales, pero principalmente vienen del uso de los glifosatos y de los herbicidas que se utilizan en las plantaciones. Tengan en cuenta que la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos hablando nosotros, donde estamos localizados, es una zona en la que hay plantaciones de todo tipo. Y a veces, con el afán de mejorar esa producción, se utilizan toda clase de agroquímicos. Agroquímicos que tarde o temprano terminan drenando hacia el acuífero y lo terminan contaminando. Por lo cual, si usted tiene un pozo en su casa, trate de no consumir esa agua porque esa agua no es segura. ¿Sí? Seguimos adelante, Lau, por favor. Y ya que les contaba de los acuíferos que tenemos acá en Buenos Aires, les quiero contar un poquitito más y para que los vean. Fíjense que acá tenemos un mapa que representa parte de América del Sur. Estamos viendo parte de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿Por qué? Porque estos acuíferos no saben de límites, no, o sea, ellos se extienden por donde la roca llega. Entonces, por ejemplo, tenemos el acuífero Guaraní, que es el que está pintado en violeta, fíjense el tamaño que tiene, ¿sí? Abarca Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Después tenemos el acuífero Puelche, y el acuífero Pampeano, que es un poquito más pequeño. En Argentina, la principal fuente de agua dulce es el acuífero Puelche, ¿sí? Que a pesar de estar contaminada, si recibe un tratamiento adecuado, es una fuente de muy buena calidad, ¿sí? Y yo les decía, si bien nosotros no lo podemos ver porque eso está bajo superficie, tengan en cuenta que abarca el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba. Son 230.000 kilómetros cuadrados de agua, ¿sí? Es realmente enorme. Si bien no es completamente dulce en toda su extensión, el agua salobre que podemos encontrar, por ejemplo, hacia el lado de Córdoba, de todos modos es apta para consumo. Y una mención especial refiere al acuífero Guaraní. ¿Por qué? Porque el acuífero Guaraní es tan grande, es una reserva tan grande del agua que se considera que es una de las reservas más importantes de agua mundial, ¿sí? Tengan en cuenta que hay estudios que estiman que si se vaciara el acuífero Guaraní, podría satisfacer la necesidad de toda la población de la Tierra, o sea, más o menos actualmente 6.000 millones de personas,
durante 200 años si le diéramos 100 litros de agua a cada persona. Imagínense la cantidad de agua, ¿sí? Es una cantidad enorme, pero no se olviden que la buena calidad de esa agua depende de la gestión que nosotros hagamos, porque de vuelta, ese recurso no es infinito, ¿sí? Seguimos adelante, por favor. Mari, estás muteada. Me gusta hacer oficio mudo. Bueno, genial, muchas gracias, Claudia, eso es lo que estaba diciendo, porque, bueno, buenísimo lo que vos nos contaste, y a partir de esto nos iniciaste un poquito en el tema del Río de la Plata, ¿no es cierto? Que es tan cercano, que estuvo tan relacionado con los inicios mismos de la ciudad de Buenos Aires, con esa relación tan cercana, que con el paso del tiempo lamentablemente se fue perdiendo, y sí estamos ligados a él porque el agua que llega a casa, por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en gran parte del AMBA, proviene justamente del Río de la Plata. Pero como vos decías, está contaminado, entonces no está apto para el consumo humano. Es necesario entonces hacer este proceso de potabilización. Allí estamos viendo un gráfico y ahí vemos entonces en los numeritos los 7 pasos necesarios para que el agua llegue a casa en condiciones aptas para el consumo. Así que, ¿qué les parece si nos sumergimos en este proceso? Laura, cuando quieras, empezamos, ¿te parece? Bueno, miren, nos vamos a un lugar hermoso, qué hermoso este paisaje, ¿no es cierto? Y estoy segura que más de uno, cuando anduvo por Costanera Norte, o si por algún motivo personal tuvo que ir al aeroparque Jorge Newbery, seguro que vio unas casitas así extrañas a lo lejos en el Río de la Plata, ¿no es cierto? Bueno, esas casitas son estas tomas de agua, porque ahí justamente es donde empieza el proceso de potabilización, que como ven allí se llama captación, el mismo nombre nos lo dice, captar el agua del Río de la Plata entonces para llevarlo a la planta potabilizadora. Acá es interesante decir que el Río de la Plata es un estuario formado por la confluencia del río Paraná y del río Uruguay, que conforman entonces la segunda cuenca más importante dentro de América del Sur, después de la cuenca del Amazonas, y que tiene además un gran aluvión de sedimentos y de descarga fluvial. Piensen que el Paraná hace una descarga media de 23.000 metros cúbicos por segundo, así que tiene 2 grandes alimentaciones por parte de sus afluentes. Pero bueno, ¿qué les parece entonces si nos vamos por este camino? Una vez que capta el agua, entonces estas torres bajo el agua tienen rejas que impiden el paso de objetos o de estructuras gruesas. Entonces, a través de unas cañerías especiales se toma el agua del río y entonces nos vamos, Laura, a la siguiente para ver que una vez que llega a la planta potabilizadora, que en este caso está en el barrio de Palermo, las bombas elevadoras llevan el agua entonces a la siguiente foto que nos lleva a una de las cámaras de carga. Y ahí lo que podemos ver también es el color de este río, ¿no es cierto? Algún poeta lo clasificó, lo nominó como el río color de león, justamente por ese color amarronado, y que tiene que ver justamente por esos sedimentos que arrastran estos ríos que confluyen en él, especialmente el río Paraná, que es el que más nos trae esos sedimentos, o por lo menos más sobre nuestra costa argentina, y no tanto, obviamente, influencia la costa uruguaya, con los cuales compartimos este Río de la Plata. ¿Qué tipo de sedimentos trae? Bueno, justamente arenas, limos y además arcillas, que se van decantando a medida que el río Paraná va llegando a ese estuario. Lo primero que va decantando es lo más pesado, las arenas, luego los limos y por último las arcillas. Y justamente toda esa sedimentación es lo que le da esta coloración turbia, pero que al mismo tiempo también todos esos sedimentos también hacen que sea una zona muy importante para la vida dentro de este ecosistema del río. Bueno, muy bien, vamos a ver a dónde, después de esta cámara de carga, a dónde nos vamos. Al segundo paso en realidad, a la coagulación. Y esto tiene que ver con lo siguiente, justamente todos estos sedimentos que vienen en el río, obviamente es necesario separarlos. Entonces, en este proceso de coagulación, a través del sulfato de aluminio, lo que se va a lograr es que esas partículas sólidas comiencen a unirse y a formar unas estructuras que se denominan flocs. Estos flocs obviamente se van formando y van a pasar a otro sector. ¿Querés pasar a la próxima? Porque
pasamos a este lugar que son los piletones de decantación, donde el agua está mucho más quieta, mucho más tranquila, donde el proceso va a durar aproximadamente 2 horas, y donde esos flocks, esas estructuras, justamente lo que van a hacer, van a descender por su propio peso. Justamente este es el siguiente paso, que es la decantación. Y a mí me encanta la historia, entonces siempre trato de volver y de entender, porque también conocer la historia nos ayuda a entender nuestro presente. Y justamente hay un punto de conexión, porque fíjense, antiguamente Claudia nos decía que el Río de la Plata, bueno, era el lugar que abastecía de agua a la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente más de uno, hasta quizás alguno de los que nos está mirando participó en alguna fiesta patria, como el famoso aguatero, ¿no es cierto?, para la Semana de Mayo. Y ellos eran los encargados en la época colonial de distribuir el agua, que dicho sea de paso, era un bien muy valioso, muy costoso, no todos tenían acceso a ella. Vale decir también que en realidad ellos hacían alguna trampa, porque había una reglamentación que tenían que ir a la zona del Retiro, de Recoleta, para juntar el agua y luego distribuirla en la ciudad. Pero muchas veces esa zona, que quedaba bastante alejada en ese momento, no era la elegida, y haciendo trampa entonces se venía mucho más cercano a la zona donde estaban los pescadores e incluso las lavanderas. Bueno, ¿qué hacían entonces los aguateros? Repartían el agua por la ciudad. Y esa agua se almacenaba en unos botijones, en unas vasijas de arcilla muy grandes, que hoy tenemos la suerte de verlas en algunos de los museos históricos que hay en la ciudad. Hoy, refuncionalizadas, podríamos decir, porque hoy son grandes macetones en estos lugares. Bueno, ¿para qué se usaban esas vasijas? Justamente para almacenar el agua que traía el aguatero. ¿Por qué? Porque pasaba lo mismo que estaba pasando hoy. Tal vez peor, porque imagínense que el agua, que no era del mejor sector, que no tenía todo este proceso y que además venía caliente y que además venía con mucho traqueteo en la carreta, venía imposible de tomar. Entonces se colocaba en esa vasija y se tenía que esperar mínimo 2 días. ¿Para qué? Para este mismo proceso, para la decantación, todas esas partículas que estaban suspendidas en esta agua que llegaba a la casa colonial, bueno, por su propio peso iban a bajar, iban a decantar, y entonces sí, después de mínimo 2 días ya se podía consumir para beber o para la comida. Así que ese punto me gusta. Volvemos a la realidad. Después de la decantación falta un paso más, miren, la filtración. Es decir, no tenemos fotos de la filtración, pero sí lo puedo contar, porque no es necesario verlo para imaginarse que estos filtros son 2 filtros diferentes que tienen arena y rocas de distinta granulometría. Entonces el agua va pasando por allí y se va eliminando los últimos restos de partículas que pueden haber quedado en el proceso hasta aquí. Ahora bien, un tema interesante. En todo este proceso, ¿se acuerdan que estaba todo muy turbio? Bueno, aquí, cuando salimos de esta parte de la filtración, ya está el agua transparente. ¿Ya la podemos tomar? No, todavía no es potable. Para eso falta este paso, la cloración, donde a través del cloro en estado gaseoso se coloca en esta mezcla, digamos, en el agua, y entonces lo que hacemos a través de esta cloración es eliminar todos los gérmenes o microorganismos que pueden ser nocivos para la salud. Y entonces sí, a partir de ahí, alcalinización, y ya estamos casi llegando al final, porque ¿se acuerdan en ese proceso de floculación o en ese proceso de coagulación? Bueno, ese proceso hay un detalle, que es que deja el agua con un alto índice de acidez. Entonces, para contrarrestar, se le suma cal y de esa manera, digamos, se equilibra para que esté listo ya para ser potable. Ahora sí, nos falta el último paso. A ver dónde nos vamos, Laura. Muchas gracias. A la distribución, porque ya está lista, ya está en estado de potabilización, es decir, apta para el uso o para el consumo. Por lo tanto, se hace la distribución. ¿De qué manera? Bueno, por bombas especiales va a salir de la planta y por ríos subterráneos, por unas estructuras de hormigón armado que tienen entre 2,5 metros y 5 metros de ancho, esos ríos que corren a 35 metros de profundidad en la ciudad. ¿Y a dónde van a ir a parar esos ríos? Bueno, justamente a las plantas elevadoras. Los que viven en la ciudad de Buenos Aires probablemente hayan visto unos edificios monumentales, como era también propio de la época, de las primeras décadas del siglo XX. Una de las plantas elevadoras de agua se encuentra en Caballito, en la avenida José María Moreno, más o menos al 500.
Otra en el punto más alto de la ciudad, que es en el barrio de Villa Devoto, en la avenida Beiró y Sanabria. Esos son los dos puntos de plantas elevadoras. De allí entonces sí, por cañerías más pequeñas, se hace la distribución al resto de la ciudad. Esto que estuvimos viendo hasta ahora, si querés, Lau, podemos pasar a la próxima. Así es como llega el agua a casa. Es importante decir que AISA, Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, es la empresa que se encarga de todo este proceso de potabilización aquí en la ciudad de Buenos Aires. En verdad tiene 3 plantas potabilizadoras. Una es la que estuvimos viendo, que es la planta General San Martín en Palermo, probablemente también la hayan visto. La segunda se encuentra en Bernal, en Quilmes, que es la planta General Belgrano, y la tercera se encuentra en el Tigre, en Dique Luján, esa se llama Juan Manuel de Rosas. En ese caso, las 2 primeras que les nombré, el agua se toma del río de la Plata. En el caso de la tercera, del río Paraná de Las Palmas. Es decir, que el ámbito o el área que cubre todo este proceso de potabilización incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano. Dicho sea de paso, sabemos también que en la realidad hay mucha gente que lamentablemente aún hoy, siglo XXI, carece de agua potable. Y algo más, otro servicio, digamos, también que realiza AISA es la purificación, porque ¿qué pasa con el agua que sale de casa, del baño, de la cocina? Bueno, ese proceso de purificación del agua también está a cargo de AISA, se hace a medida, por diferentes pasos también, y el agua, luego de ser tratada, vuelve al Río de la Plata, obviamente en lugares lejanos, desde donde está la toma y desde donde está la salida. Las tomas de agua en la costanera norte están más o menos a 1.200 metros de la costa. Bien, como les decía, ¿no? Qué importante esto de saber el agua potable y que en realidad no llega a todos. Imagínense que en el año 2010 la ONU declaró como derecho humano esencial el acceso al agua potable y por supuesto también a los servicios de saneamiento. Tengamos en cuenta que hay en el mundo 2.100 millones de personas que no tienen agua potable y 4.500 personas, millones, no personas, 2.400 millones de personas que carecen de un sistema de saneamiento. Por supuesto, todo esto, de acuerdo a la ONU, debe ser universal, con un sistema sustentable y seguro para el ambiente. Si querés, Lau, pasamos al siguiente. Bien. Porque otro problema que tenemos, ¿no es cierto? Más allá del agua, de la potabilización y de su estado, en los humedales, el río mismo, ¿no es cierto? La costa del río, lamentablemente encontramos la basura, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Y una de las cosas que siempre pensamos, tal vez, bueno, es la basura que alguien dejó en la playa o que alguien dejó en la costanera. Y la verdad es que no, ¿no es cierto? Porque ese papel, ese envoltorio, esa bolsa, que en cualquier lugar de la ciudad dejaste en un lugar inadecuado, el viento, la lluvia, la lleva por la alcantarilla, la lleva por los aires y termina en un arroyo, en una laguna, en el río. Entonces es importante poder pensar en nuestra participación también. Y que si bien hay microbasurales también, en lugares donde eso también es algo mucho más profundo, ¿no es cierto?, que es lo socioeconómico, muchos asentamientos en sectores cercanos a humedales, con gente que obviamente lamentablemente no dispone de estos servicios de potabilización y de sistemas de cloacas. Entonces, eso hace, sumado a eso, la suma de todos estos residuos que quedan y que contaminan a nivel superficial y, por supuesto, también en las napas y a nivel profundo, ¿no es cierto?, de nuestra tierra y de nuestra agua. Yo sé que vos estuviste trabajando en ese tema, ¿no es cierto? Lau, ¿qué nos podías sumar a esto? Exactamente. Sí, es tremendo el problema, justamente como dice la placa, el problema de la basura, porque, como dijiste vos, la mayor parte de la basura que podemos encontrar en un río o en el mar directamente proviene de las ciudades. También proviene del mar mismo, pero no del mar en sí, sino de lo que colocamos en el mar. Por ejemplo, los barcos, las plataformas, todos estos lugares arrojan al mar
como quien tira algo en el tacho de la basura, pero que no queda en ese receptáculo, sino que queda flotando a la deriva un montón de redes de pesca, por ejemplo, de sogas, canastos de los barcos pesqueros, etc. Pero la mayor cantidad de basura que aparece en el mar proviene de las ciudades, así como recién contabas vos. Queda una bolsa de basura en la calle. Accidentalmente la rompen un perro o alguien y empieza a volar, o tras una tormenta el agua la lleva a las alcantarillas, terminan en el río y del río van a parar al mar. La basura que dejamos en una playa muchas veces es tapada por la arena, pero no desaparece. Viene la marea cuando aumenta y se la lleva, también se la lleva al mar. Toda esta basura que se va acumulando en el mar, por ejemplo, en grandes islas de plásticos que existen hoy en día, en general en el hemisferio norte por una cuestión de corrientes, lo que hacen es contaminar el agua, y los plásticos que mayormente componen esa basura se empiezan a romper en microplásticos. No se degradan nunca, no van a dejar de existir, sí van a transformarse en pedazos más pequeños que son confundidos muchas veces por los animales y son comidos. Entonces, si después de eso nosotros vamos a pescar o compramos pescado en una pescadería y queremos comerlo, seguramente vamos a estar ingiriendo peces que en sus tejidos tienen microplásticos. O cualquier otro producto del mar que vayamos a comer. La mayoría de estos animalitos son filtradores, entonces los microplásticos, que son partículas muy, pero muy pequeñas, las van a filtrar y van a quedar dentro de sus organismos, y después nosotros los comemos, o cualquier otro animal más grande se lo come y se bioacumulan. Un estudio reveló que los seres humanos comemos aproximadamente el equivalente a una tarjeta de crédito o una virome en plástico por semana. Increíble. Es tremendo el problema de la basura. Los microplásticos aparecen también en cosas que a lo mejor muchos desconocemos, que son las pastas dentales o algunas cremas para limpiar la cara que tienen micropartículas. Esas micropartículas son plásticos. Entonces, cuando nosotros nos lavamos la cara o los dientes, todo eso va a por la canilla, va por las cañerías, al río, finalmente van a terminar ahí, no son captados por ninguna filtración, porque son muy, muy chiquititas estas partículas. Exacto. ¿Sí? Pues, hay estudios, que dicen que en el país se ha hecho un cálculo de cuánta basura genera cada persona. En el país, 1 kilo de basura por día por persona. Y en la ciudad de Buenos Aires, peor, en las ciudades aumenta eso, 1,5 kilos de basura por día por persona. Imaginemos eso, cómo se multiplica, ¿no es cierto? Y de qué manera afecta entonces al medio ambiente. Así que es un tema que tenemos que tener en cuenta, y que no son temas separados, ¿no es cierto? Como estamos hablando hasta ahora, todo como en la naturaleza, es una interrelación permanente y todo va afectando esa interrelación. Si querés pasamos a la siguiente, porque no nos queremos quedar con esto, ¿no es cierto? Queremos pensar, yo digo, el vaso medio lleno, ya que estamos hablando del agua, y pensar en cuántas cosas se están haciendo y cuántas cosas podemos seguir haciendo. Entonces, hay un ente autárquico que es ACUMAR, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, que desde el 2006 que salió la ley está, implementada, y desde el 2009 empezando a trabajar en lo que es la recuperación del riachuelo, pero además en todo lo que implica la cuenca, no solamente el espejo de agua, no solamente la cuenca hídrica, sino el valor patrimonial que también tiene. Así que tenemos un videito de ACUMAR. Si querés, Lau, lo ponemos y vamos viendo cómo trabajan, en este caso en la cuenca. Trabajan de lunes a viernes con grúas, con embarcaciones propias, con barreras para ir separando esa basura que van juntando. Es increíble cómo el trabajo es diario, y sin embargo llegan a juntar 300 toneladas mensuales de basura, que como vemos
es de amplio espectro, ¿no es cierto? Es bien, bien variado. Todo este trabajo no solamente, como decía recién, incluye desde lo que es la autopista Buenos Aires-La Plata hasta Ruta 4, pasando por la zona de Vuelta de Rocha en La Boca, y como vemos ahí, también hay trabajadores en toda la zona costera, porque la idea no solamente es recuperar el riachuelo o el río Matanza-Riachuelo, no solamente es recuperar el espejo de agua y ese ecosistema, sino también su sector costanero. Por eso, y lo hablábamos hace un ratito también, lo hablabas vos, el tema de la importancia de la flora nativa. Entonces, poder reforestar la flora nativa y poder crear ese lugar que fue un vergel realmente, inicialmente, y poder recuperar algo. Por supuesto no vamos a poder volver a aquel momento, pero sí recuperarlo. Y además, creo en esto que hay un valor superlativo, ¿no es cierto? Que como decía, no solamente se trata del recurso hídrico, sino también del patrimonio natural y cultural que implica toda la cuenca, como todos los humedales, yo diría, porque todos tienen un acento en la cultura, en la historia, en las vivencias de las personas relacionadas con este lugar. Este lugar además tuvo mucho que ver con el trabajo, entonces lo que se está buscando y lo que se está realizando, sin duda, desde Acumar, es recuperar todo ese patrimonio que significa toda la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Así que esto es parte de lo que se está haciendo. Dentro del gobierno de la ciudad también hay un departamento, un área que es de higiene urbana, y que también se encargan de la limpieza de los espejos de agua, en la zona de Costa Salguero, en la zona, por supuesto, en la REX, o sea, en la Reserva de Costanera Sur. Así que también se hacen en este lugar trabajos para recuperar estos espejos de agua y también las zonas ribereñas. Y como decíamos, no quedarnos con lo negativo, ¿no? Siempre pensar en qué cosas podemos mejorar. Y para hacer los grandes cambios, yo creo que se empiezan, nosotros creemos, ¿no es cierto? Que empezamos por pequeños cambios. Así que si querés pasamos a la siguiente, para ver qué cosas podemos hacer nosotros, todos nosotros. Algunas, seguro, que las conocemos como de manual, decimos, ay, esto ya lo sé, pero a veces cuando uno lo pone en números, realmente empieza a darse cuenta del valor, por ejemplo, del cuidado del agua. En el siguiente vamos a tener las recomendaciones, a ver si las vemos entre todos. Bueno, esto de decir cuidar el agua en casa, decimos, ay, sí, obvio, siempre lo decimos, pero por ejemplo, si yo les digo que en una ducha se gasta entre 20 y 25 litros y que en una ducha de 5 minutos llegas a gastar 135 litros de agua, es terrible, ¿no es cierto? Porque creo que muy pocos de los que estamos presentes hoy hacemos una ducha de 5 minutos, entonces ahí es terrible lo que se pierde de agua potable. En el caso, por ejemplo, de lavarse los dientes y no cerrar el agua, no cerrar la canilla, bueno, 19 litros podés gastar. Entonces, es una barbaridad, cosa que si vos mojás el cepillo, te lavás, luego cerrás la canilla, bueno, podés ahorrar 17 litros en un solo ratito. Así podríamos seguir nombrando, bueno, cuidar o ahorrar el agua cuando lavas el auto, cuando lavas la vereda, bueno, cuando regás, infinidad de cosas. Bueno, por supuesto, elegir detergentes que tengan bajo contenido de fosfatos y que sean biodegradables, ¿no es cierto? Los fosfatos principalmente porque llegan también al agua, como vos decías hace un ratito, y generan, digamos, fertilizan las algas y las plantas acuáticas, eso hace que sean muy invasoras, y además cuando mueren esas plantas, las bacterias toman, digamos, el oxígeno y eso hace que se afecte todo ese ecosistema. Entonces, por eso es que es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, para cargar el lavarropas tiene mucho que ver con lo que vos decías, ¿no es cierto? Esas fibras que se van rozando y esas microfibras que también van a llegar, ¿no es cierto?, al río. Cuando llegan esos desagües, cuando llegan al río también van a llegar esas microfibras. Bueno, decíamos recién también elegir plantas nativas porque en general necesitan menos agua que las exóticas, y acá yo agregaría algo con las plantas nativas, ya que estamos hablando de las plantas, recolectar el agua de la lluvia, porque eso también está bueno para regar las plantas, para baldear, bueno, utilizar también el tema este de la lluvia, no desechar aceites o solventes en la tierra, en la basura, tratar de gestionarlo, ver puntos verdes o lugares donde se pueda llevar, mientras tanto recolectarlo en casa hasta que podamos llevarlos a algún lugar seguro. Y bueno, lo que hablábamos de la basura, ¿no es cierto? Cualquier lugar donde vayamos, el parque, la plaza, la calle, una reserva, bueno, por supuesto, no llevamos la basura y la tiramos donde corresponde.
Claudia, si querés agregar algo, lo mismo Laura. Bueno, con respecto al tema de los solventes, porque bueno, uno dice, bueno, tirar aceites o solventes, ¿qué problemas pueden traer? En realidad yo les había contado al principio que cualquier cosa que uno derrame en el suelo, tarde o temprano termina en el acuífero. Puede tardar 100, 1000 años, pero va a llegar, ¿sí? Y tengan en cuenta que 1 litro de aceite usado de auto, por ejemplo, puede contaminar 950.000 litros de agua potable. Imagínense el desastre que hace simplemente 1 litro de aceite. Y no hay un solo auto en la ciudad. Así que imagínense lo importante que es encontrar lugares donde se pueda gestionar este tipo de residuos peligrosos, ¿sí? Simplemente eso. Buenísimo. Bien. Bueno, sí, un poco como venía diciendo Mariel, y dentro de lo que estuve trabajando últimamente, cuando es algo que no se sabe mucho, pero cuando lavamos la ropa, por fricción, la ropa empieza a eliminar fibras y la mayor parte de nuestra ropa tiene fibras sintéticas y está compuesta por plástico. Entonces todo esto se transforma en microfibras que van a parar al agua y sean comidas por distintos animales. ¿Qué podemos hacer? Era la pregunta. Y una de ellas también es formar parte de organizaciones o directamente llevar la iniciativa desde nuestro lado y organizar limpiezas en las playas. ¿Sí? Porque todo lo que nosotros tiramos desde la ciudad luego va a volver con el mar, con el río, con las olas, a la playa, los tenemos que recoger y tenemos que sacarlo para no lastimarnos, para evitar que se siga contaminando el agua. Y podemos ser parte de, por ejemplo, algo así como el Día Mundial de la Limpieza de las Playas. Esto es un evento mundial que se lleva a cabo en algunos países el tercer domingo de septiembre. Y en otros países, como en Argentina, el 21 de septiembre. Es más o menos, cae más o menos la misma fecha, ¿sí? Pero en algunos países es fijo. Y entonces hay organizaciones que promueven la limpieza de las playas. Podemos participar, podemos difundir estos lugares, y a lo mejor no estamos viviendo cerca de la playa, y podemos también buscar información sobre cómo poder separar nuestros residuos para evitar que todo sea basura y que todo vaya a parar al mismo lugar y termine contaminando el agua, cualquier humedal, como veníamos hablando hasta ahora. Si nosotros empezamos a gestionar nuestros residuos desde casa, los podemos separar, vamos a tirar mucho menos cantidad y vamos a poder ayudar a alguna cooperativa de recolectores, de recuperadores urbanos, para que puedan pasar a buscar cartones, plásticos, vamos a poder aprender a reutilizar, vamos a poder aprender a rechazar el uso de muchos plásticos que usamos solamente una vez y luego van a parar a la basura. Entonces, si reducimos todo esto, si somos conscientes, investigando de todo esto, qué es lo que podemos cambiar, vamos a ayudar muchísimo a la salud de nuestro planeta y a la salud de los humedales, como venimos hablando ahora. Me parece, Lau, también que ahí lo que se veía en la foto, algo muy interesante, ¿no? Un chico, un niño. Entonces también importantísimo, creo que ellos son esta generación que tiene ya ese chip puesto del cuidado del planeta, tener otra visión, entonces eso también es importantísimo, incorporarlos, aunque creo que a través de la educación ambiental en las escuelas, en distintos espacios, ellos ya están incorporando mucho más que los adultos el cuidado del planeta. Eso que estamos viendo es en la costa de Vicente López, así que también es interesante remarcarlo. Buenísimo. Exacto. Sí, la educación ambiental... Las 3R, ¿no es cierto? Lo que vos decías también, ¿no? Esto de concientizar, sí. Las 3R. Las 5. Las 5. Reciclar. Exactamente, pero agrego más. Reflexionar y rechazar. ¿Sí? Esto de lo que venimos hablando. ¿Sí? 5 R's. Vamos a olvidarnos de las 3 y vamos a empezar a incorporar las 5 un poco más, ¿sí? Para empezar a reflexionar y rechazar estos plásticos que no necesitamos. No necesitamos usar por una sola vez. Bueno, ahora que hablamos de rechazar, estamos en verano, hace calor, cuando vayan a comer helado, díganle que no a la cucharita. No necesitan una cucharita de plástico de helado. La van a usar 2 segundos y la van a tirar. Así que ahí ya pueden empezar a implementar el rechazar. Digan no a la cucharita. Buenísimo. Muy bien, y si pueden llevar su pote
para comprar 1 kilo de helado, o medio, muchísimo mejor para no utilizar el Thermopol. Bien, y esto que estamos diciendo, porque muchas veces la gente dice, sí, la educación ambiental en las escuelas, para los niños, para que aprendan, pero los chicos van a poder tomar decisiones dentro de varios años, ¿sí? Hoy en día, dentro de las casas, los decisores son los padres, entonces la educación ambiental tiene que estar dirigida a los adultos, en las casas, en las oficinas, en las empresas, en distintos organismos de gobierno. En todas partes son los adultos los que generan la mayor cantidad de residuos. No tenemos por qué dejarles esta mugre y esta contaminación a las generaciones futuras. Futuras generaciones. Exacto. Así que un poco como conclusiones, que venimos ya diciéndolas, ¿sí? Esto de visitar a los humedales para poder ponerlos en valor, para conocerlos, para informarnos, colaborar con las limpiezas como lo estábamos viendo recién, y difundir la importancia de los humedales a través de la difusión de un montón de charlas que aparecen a diario en las redes, en Instagram, en Facebook, por YouTube, por todas partes. Siempre hay gente para esta fecha hablando un montón sobre los humedales, podemos aprender un montón, porque hay mucha gente que sabe muchísimo del tema. Y como dice en la última oración, esto no es un tema individual, es un tema de todos, ¿sí? Por último, me gustaría contarles que la foto pertenece a otro humedal que está en Chubut, en una provincia de Argentina, exactamente en la península Valdés, y este espacio que ustedes ven ahí son restingas, son piedras, son rocas que forman unas paredes llegan hasta los 2 metros de altura, que son cubiertas por el agua del mar cuando aumenta la marea. Y acá vamos a encontrar un montón de animales marinos, ¿sí? De muchos invertebrados, que pueden ser comida de los lobos marinos, como los vemos acá descansando felizmente, ahí muy tranquilos, ¿sí? Hasta que ellos también formen parte de una red trófica, que sean el alimento de otros depredadores del mar, ¿sí? Así que bueno, este es otro humedal que queríamos mostrarles, porque la gente por ahí no sabe cuáles son los humedales, piensa que es una laguna o la costa del río nada más, ¿no? Y esto que es la costa del mar es un humedal. Bien. Esta es una frase con la cual queremos terminar un poco, ¿no? ¿Les parece, chicas? No sé si quieren decir algo más, pero es como que esta frase resume todo, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con esta convención del 2010, en que la ONU declaró como un derecho humano esencial el agua, y estas son palabras de Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Que hablan un poco de esto, que hay 32 países en el mundo que no tienen agua, y que cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de estos derechos también, que no es de una sola persona, sino que son de los pueblos, y que de esa misma manera está afectando a pueblos enteros. Y que una forma de que esto se empiece a cambiar es concientizándonos y divulgándolo, ¿no? A través de distintas organizaciones, y también, ¿por qué no?, a través de estas charlas que nosotros empezamos a realizar, tratando de justamente divulgar y de transmitir estos pensamientos para cuidar nada más y nada menos que nuestro planeta y el agua tan necesaria. Entonces, chicas, lo que quieran agregar. ¿Sigo? Bien. Y bueno, como vamos llegando al final de nuestro primer encuentro, no podemos dejar de agradecer infinitamente a la gente que ha colaborado de distintas maneras con nosotros. Sofi es una divina que nos ha ayudado con un montón de cosas referentes a la publicidad, a nuestro logo, así que bueno, le queremos agradecer muchísimo. Andrea, que está formando parte hoy de esta reunión de Zoom y que nos está ayudando con la transmisión, a pesar de que tuvimos un montón de inconvenientes al principio que íbamos a salir por YouTube, pero bueno, tuvimos algunas cuestiones que impidieron transmitir por YouTube y por suerte teníamos Facebook y gracias a André que nos facilitó la sala de Zoom lo podemos hacer.
Así que quiero aparte recalcar que Andrea vive en Perú. Así que esto todavía es wow. Así que Es un evento internacional. Es un evento internacional como los humedales y de importancia. Así que, André, mil gracias públicamente. Sos una grosa. Y bueno, y a todas nuestras familias, ¿no es cierto? Porque nos estuvieron bancando un montón a estos días con toda la organización, desde que empezamos con la idea de conformar este equipo, que si bien nosotros nos conocemos de hace varios años y veníamos trabajando juntos en otra cosa, pero decidimos dar un giro este año. La pandemia nos atacó también un poco el cerebro, ¿no? Y dijimos, vamos a ir por más. Y acá estamos. Así que muchísimas gracias. Yo, por mi parte, quiero agradecer especialmente a Susana, a Pablo, a Miriam, a Mariel y a Claudia. Muchas gracias. Gracias, los quiero mucho. Y quiero bueno, agradecer a la gente que se dio el tiempito de escucharnos. Sabemos que es un sábado, que era un día lindo, que daba para quedarse en el parque, pero bueno, a quienes nos prestaron el oído un ratito, muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que algo de lo que escucharon les sirva, que por lo menos se acuerden lo de la cucharita, se acuerden lo del agua, pero bueno, que este mensaje se pueda transmitir y ojalá seamos más dentro de poquito. Mari. Sí, sumarme a todos estos pensamientos, agradecer a los naturalistas, este grupo interdisciplinario, ¿no es cierto?, pero con un mismo objetivo y con los mismos criterios, así que cada uno desde su lugar aportando y bueno, generando este proyecto hermoso que está empezando y que ojalá crezca. Así que gracias, y como dijo Clau, bueno, vamos por conciencia, reflexión y acción. Bien, muchas gracias. No sé si están en la sala Su o Pablo. No. Sí. Hola. Hola, acá estoy. Seguí toda la charla, por supuesto. Nada, agradecerles fundamentalmente, me pareció excelente, me encantó. No sé si tiene por ahí valor que yo lo diga de esa manera, porque... No sé si es muy objetivo. Claro, pero no, creo que realmente quienes participaron piensan de la misma manera, por lo menos estoy leyendo acá los comentarios en el chat de Facebook, y realmente son muy positivos. Nada, agregar que no somos youtubers, no queremos ser influencers, nuestra idea no es divertir ni hacer reír, así que nada, es transmitir esta pasión que tenemos por lo que es el patrimonio natural, cultural, por su conservación, y bueno, lo hacemos de la mejor forma que podemos, y que nada, este es el primer paso, y que esperamos que sean muchísimos más en ese sentido, y bueno, nada más, agradecerles, porque la verdad es que trabajaron un montón, y bueno, nada, los quiero mucho. Te queremos. Te queremos, sí. Bueno, gracias. Esta hermosa foto de la Laguna Iberá de Corrientes para despedirnos, pero antes, desde el Monumento Natural, Laguna de los Pozuelos en Jujuy, también un humedal de importancia, ¿sí?, donde vemos un montón de flamencos ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar este hermoso trabajo en las redes, difundiendo un montón sobre educación ambiental, sobre todos estos temas que tenemos para ofrecerles. Así que esperamos que nos puedan seguir por Facebook, por Instagram. Esta charla va a quedar grabada y subida al YouTube, y vamos a seguir subiendo más material. Así que, naturalistas urbanex, nos encontramos en la próxima. ¿Sí? Gracias. Una cosita puedo decir, sí, antes que nos vayamos, sí, que esto es un encuentro virtual, y como dijo Lau, seguramente vamos a tener más material en forma virtual, pero que nuestra idea también es en algún momento podamos hacer encuentros presenciales, recorridas,
encuentros guiados, en fin, talleres. Tenemos un montón de ideas, un montón de proyectos que esperamos poder llevar a cabo cuando se den las condiciones para esa presencialidad. Así que nada, por ahora nos estamos encontrando en las redes, como les comentó Laura. Solamente eso. Tal cual. Gracias. Muchísimas Nos gracias. vemos. Chau, chau. Chau, chau.